Parece una broma, pero somos inmortales. Lo sé por la negativa, lo sé porque conozco al único mortal. Me contó su historia en un bistró de la Rue Cambron, tan borracho que no costaba nada decir la verdad. A mí debió verme algún interés pintado en la cara, porque se me apiló firme y acabamos dándonos el lujo a una mesa donde se podía beber y hablar en paz. Contó que en un autobús de la línea 95 había visto a un chico de unos 13 años, y que al rato de mirarlo descubrió que el chico se parecía mucho a él, por lo menos se parecía al recuerdo que guardaba de sí mismo a esa edad. Poco a poco fue admitiendo que se le parecía en todo, se le parecía de tal manera que casi le dio risa. Pero cuando el chico bajó en la Rue de Reims, él bajó también, y dejó plantado a un amigo que lo esperaba. Buscó un pretexto para hablar con el chico, le preguntó por una calle y oyó, ya sin sorpresa, una voz que era su voz de la infancia. El chico iba hacia esa calle. Caminaron tímidamente juntos unas cuadras. Resumiendo, se las arregló para conocer la casa del chico, y con el prestigio que le daba un pasado instructor de Boy Scouts, se abrió paso hasta esa fortaleza de fortalezas, un hogar francés. Encontró una miseria decorosa, y una madre avejentada y una tía jubilada. Empezó a ir todas las semanas a la casa de Luc. La madre lo recibía con café recocido, hablaban de la guerra, de la ocupación, también de Luc. Incluso era posible formularlo con las palabras de todos los días. Luc era otra vez él, no había mortalidad, éramos todos inmortales. Todos inmortales, viejo. Fíjese, nadie había podido comprobarlo y me toca a mí, en un 95. Un pequeño error en el mecanismo, un pliegue del tiempo, un avatar simultáneo en vez de consecutivo. Luke hubiera tenido que nacer después de mi muerte, y en cambio, sin contar la fabulosa casualidad de encontrármelo en el autobús. Creo que ya se lo dije, fue una especie de seguridad total, sin palabras. Era eso y se acabó. Luke no solamente era yo otra vez, sino que iba a ser como yo, como este pobre infeliz que le habla. No había más que verlo jugar, verlo caerse siempre mal, torciéndose un pie o sacándose una clavícula. Esos sentimientos a flor de piel, ese rubor que se le subía a la cara apenas se le preguntaba cualquier cosa. La madre, en cambio, como les gusta hablar, como le cuentan a uno cualquier cosa, aunque el chico esté ahí muriéndose de vergüenza, las intimidades más increíbles, las anécdotas del primer diente, los dibujos de los 8 años, las enfermedades. Y la tía jugaba conmigo al ajedrez. Yo era como de la familia, hasta les adelanté dinero para llegar a un fin de mes. No me costó ningún trabajo conocer el pasado de Luke, pero entiéndame, mientras pedimos otra copa. Luke era yo, lo que yo había sido de niño, pero no se lo imagine como un calco, más bien como una figura análoga, ¿comprende? Después, como yo me callaba, el hombre dijo que había empezado a pensar solamente en Luke, en su suerte. Pero lo peor de todo no era el destino de Luke, lo peor era que él moriría a su vez, y otro hombre repetiría la figura de Luke y su propia figura, hasta morir, para que otro hombre entrara a su vez en la rueda. Ahora se ríen de mí cuando les digo que Luke murió unos meses después, y yo iba casi todos los días. Se acostumbraron a que yo me encargaba de comprar los medicamentos, después de que les hable de una farmacia donde me hacían un descuento especial. Terminaron por admitirme como enfermero de Luke, y ya se imagina que en una casa como esa, donde el médico entra y sale sin mayor interés, nadie se fija mucho si los síntomas finales coinciden del todo con el primer diagnóstico. La verdad es que en esa semana después del entierro sentí por primera vez algo que podía parecerse a la felicidad. Todavía iba cada tanto a visitar a la madre de Luke, pero poco me importaba ya de ello o de la casa. Estaba como anegado por la certidumbre maravillosa de ser el primer mortal, de sentir que mi vida se seguía desgastando día tras día, vino tras vino, y que al final se acabaría en cualquier parte y a cualquier hora. Caminando me encontré una flor amarilla. Fue un poco como si también la flor me mirara a mí. La flor era bella, era una lindísima flor, y yo estaba condenado, yo me iba a morir un día para siempre. En la plaza salté un autobús que iba a cualquier lado y me puse absurdamente a mirar todo lo que se veía en la calle y todo lo que había en el autobús.
Toda la tarde, hasta la entrada de la noche, subí y bajé los autobuses pensando en la Flor y en Luke, buscando entre los pasajeros a alguien que pudiera parecerse a Luke, alguien que se pareciera a mí o a Luke, alguien que pudiera ser yo otra vez, alguien a quien mirar sabiendo que era yo. Finalmente pagó, se levantó y se fue, dejándome con más incertidumbres que certezas.